Buenas noches con todos. Vamos a continuar con las clases de cardiología en esta segunda clase del ciclo residentado 2025. Bien. Antes de iniciar la clase de hoy, quiero dar dos precisiones con respecto a la clase de ayer. Vamos a compartir esta diapositiva. Muy bien. Precisar que en el nacimiento de los vasos supraórticos se dan de la siguiente manera. El tronco brachiocefálico va a ser el primer vaso que va a nacer del callado aórtico. Este tronco brachiocefálico va a dar el nacimiento de la subclavia derecha y la carótida común derecha. Luego el segundo vaso que va a nacer es la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Eso hubo un pequeño lapsus ayer, lo corrijo para que lo tengan en cuenta por si viniera alguna pregunta. Y en la parte del balotario hablamos de las características del corazón. ¿Cómo se llama la característica que es la capacidad de ser excitable? Es batmotropismo. La capacidad de tener un ritmo propio, el cronotropismo. El dromotropismo es la capacidad de conducir la energía eléctrica y el inotropismo es la capacidad de contraerse. Muy bien. Con esas dos precisiones de dos pequeños lapsos de ayer, ya terminamos la clase 0 de las bases fisiológicas. Muy bien. El día de hoy vamos a tener tres temas: el tema de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Son temas muy importantes para el examen y también para la vida como médico cirujano en general. Mi nombre es Juan Valdivieso, soy cardiólogo clínico, trabajo actualmente en el INCOR, en el Servicio de Cardiología Perioperatoria, en la UCI y UCIN de posoperados cardíacos. Estudié mi pregrado en San Fernando y mi posgrado también en San Marcos, y mi sede docente fue mi querido Hospital Loaiza. Muy bien. Vamos a empezar con el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular nos permite establecer los objetivos de prevención primaria. Quiere decir, en un paciente que no ha tenido un evento coronario, cuáles van a ser sus objetivos, tanto de objetivos de presión arterial, de colesterol total y colesterol LDL. Hay varios scores de riesgo cardiovascular. El que vamos a compartir primero es el score del American College of Cardiology, que es el score de ASCVD. Este score va a dividir a nuestros pacientes en riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Y los puntos de corte van a ser 1, 5 y 10%. Los pacientes con riesgo bajo van a ser aquellos que tengan un score menor a 1%, los de riesgo moderado de 1 a 5, de alto de 5 a 10 y muy alto más de 10. ¿Qué significa este porcentaje? Es la probabilidad de morir por un evento cardiovascular en los siguientes 10 años, en pacientes que no hayan tenido un evento cardiovascular previo. ¿Qué parámetros utiliza? O sea, ¿qué parámetros debemos de pedir a todo paciente para estratificar su riesgo cardiovascular? Tenemos su edad, tenemos si el paciente fuma o no fuma, la presión arterial sistólica y diastólica y sus cifras de colesterol total, HDL y LDL. Entonces, para ya ir definiendo a nuestros pacientes, un paciente con riesgo cardiovascular alto va a ser un paciente que tenga un factor de riesgo cardiovascular alto, como dislipidemia o hipertensión, o enfermedad renal crónica en estadio 4, que es una filtración glomerular entre 30 y 40. Y un paciente con score de riesgo muy alto va a ser aquel que tiene ya una enfermedad cardiovascular clínica o subclínica,
como la diabetes mellitus más un factor de riesgo cardiovascular o microalbuminuria. Quiere decir, un paciente diabético que ya pierda proteínas por orina va a tener un score de riesgo cardiovascular muy alto. Es decir, todo paciente diabético que pierda proteínas por orina debe de usar una estatina para proteger eventos cardiovasculares. Además, todo paciente con enfermedad renal crónica grave, con una tasa de filtración glomerular menor a 30, también va a tener que tener terapia con estatinas por tener ya un riesgo muy alto, sin que haya tenido un evento cardiovascular previo. Por si acaso, el chat está abierto. En cualquier momento yo estaré muy contento de recibir sus preguntas, feedback, dudas durante la clase. ¿Ya? No me gusta paporretear las diapositivas sin estar seguro de que ustedes están aprovechando la clase, para los que se dan el esfuerzo y dan el tiempo de ver en vivo. Muy bien. Entonces, vamos, les voy a presentar primero cómo es este score de riesgo. Este score de riesgo, el ASCVD, para prevención primaria, tenemos aquí las variables. Edad hasta los 79 años, sexo, raza, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, colesterol total, colesterol HDL, LDL, si es diabético o no, si usa terapia para la presión alta, si es fumador o no, si usa estatinas o usa aspirina. Entonces, esta calculadora me va a estimar el riesgo. Si sale un riesgo menor a un 1% de fallecer de un evento cardiovascular a los 10 años, su score de riesgo será bajo y podremos aceptar un LDL hasta 110. Si por el contrario el score es entre 1 y 5%, va a ser un paciente de riesgo moderado y mi objetivo de LDL va a ser menor a 100. Si el score de riesgo me sale menor a 1%, pero mi paciente es diabético, ya va a subir de riesgo. Así salga en 1%, pero si es diabético, pasa automáticamente a riesgo moderado y su objetivo de LDL es 100. Siempre y cuando esta diabetes tenga menos de 10 años de evolución y sea un paciente menor de 35 años para diabetes tipo 1 y menor de 50 años para diabetes tipo 2, y que no tenga otro factor de riesgo cardiovascular. Cuando este paciente con diabetes va a saltar de riesgo moderado a riesgo alto, cuando este paciente ya tenga algún daño de órgano diana, cuando tenga otro factor de riesgo cardiovascular mayor, como por ejemplo hipertensión o enfermedad renal, y que ya tenga más de 10 años de evolución la diabetes. En este caso, mi paciente diabético ya va a tener un riesgo alto y su objetivo de LDL va a ser 70 miligramos por decilitro. ¿Cuándo también va a tener un riesgo alto? Cuando su score de riesgo ASCVD sea mayor o igual a 5%. Cuando tenga hipercolesterolemia familiar sin otro factor de riesgo cardiovascular mayor, o cuando tenga factores de riesgo cardiovascular aislados muy elevados. Si su colesterol total es más de 310, riesgo alto. Si su LDL es mayor a 190, riesgo alto. Si la PEA es una hipertensión arterial de grado 3, riesgo alto. Y el objetivo de LDL será menos 70. Cuando estos pacientes, por ejemplo, el paciente diabético va a saltar de riesgo alto a riesgo muy alto, cuando ya tenga más de 20 años de evolución la diabetes, cuando habíamos conversado en el primer cuadro, cuando tenga daño de órgano diana, diabetes con microalbuminuria
diabetes con retinopatía o neuropatía. Entonces, acá es un diabético que no tiene daño de órgano diana. Y cuando tiene daño de órgano diana, es un paciente con muy alto riesgo cardiovascular. Todo paciente diabético que elimine proteínas por orina, que tenga retinopatía, neuropatía, o que ya tenga más de 20 años de evolución, ya es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y el LDL tiene que ser menor a 55. Si es un paciente que ha tenido un evento cardiovascular previo, o sea que ya no sería prevención primaria, sino secundaria, el objetivo de LDL es todavía menor, menos de 40. Entonces, los pacientes con riesgo cardiovascular muy alto son los diabéticos con daño de órgano diana, 3 o más factores de riesgo cardiovascular, diabetes más de 20 años, enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor a 30, el score más de 10%, hipercolesterolemia familiar con algún otro factor de riesgo cardiovascular o evento cardiovascular anterior y obviamente los pacientes que tengan ya un evento cardiovascular previo, síndrome coronario agudo, angina estable, que tengan stents, que hayan tenido un stroke, ya sea isquémico o un accidente isquémico transitorio, que tenga enfermedad arterial periférica, carotidia o de miembros inferiores, y que tenga ya placas ateroscleróticas, ya sea en un ecocarotidio o en un cateterismo cardíaco o tomografía coronaria. Muy bien, estos son los factores para estimar el riesgo cardiovascular en la primera consulta. Todo paciente que llegue a su consulta como médicos cirujanos tiene que tener una estratificación de riesgo cardiovascular y todo paciente que tenga riesgo moderado, alto o muy alto tendría que ser derivado a cardiología para control. Ese es el modelo del score de riesgo americano o estadounidense y hay otros score de riesgo. Les menciono para que los conozcan. El score HEARTS en las Américas tiene su versión para Perú. Se puede descargar, es de la OPS, se puede descargar en el celular. También hay el factor de riesgo SCORE y SCORE 2 para riesgo cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología. Sin embargo, el que es más utilizado es el SCORE ASCVD del American College, que hemos revisado con detenimiento. Entonces, vamos a compartir el tópico de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por el aumento de las cifras de presión arterial de forma constante y es el principal factor de riesgo cardiovascular para eventos ya sea coronarios y stroke. Vamos a tener distintas clasificaciones. La clasificación que es más usada y más preguntada es la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología, que va a considerar una presión arterial normal a aquella que es menor a 120/80 y una presión normal o normal alta hasta 139/89. ¿Cómo define la Sociedad Europea la hipertensión arterial? A una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90. Quiere decir que la hipertensión arterial para los europeos comienza en 140/90. De ahí, para la hipertensión de grado 2 le van a sumar 20 y para la hipertensión de grado 3 le van a sumar 20 más. A la sistólica, 140 grado 1, 160 grado 2, 180 grado 3. Mientras que para la diastólica van sumando de 10 en 10. Comenzamos en 90 grado 1, 100 para la diastólica grado 2 y 110 para la diastólica grado 3. Y la crisis hipertensiva, ya sea esta una urgencia o emergencia, se va a definir a partir de la hipertensión de grado 3, 180/110. Muy bien.
Entonces, estos son los valores para hipertensión arterial. Vemos aquí, la hipertensión arterial para los europeos comienza en 140,90, para los americanos en 130,80. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipertensión arterial con un mapa? Las cifras para el mapa son las siguientes. La media de 24 horas tiene que ser mayor o igual a 130,80. La media diurna quiere decir durante el día, tiene que ser mayor o igual a 135,85. Y la media nocturna mayor o igual a 120,70. Estos son los valores utilizados por todos los cardiólogos aquí en el Perú que hacemos mapa. Usamos estos valores para nuestros puntos de corte. No creo sinceramente que les pregunten sobre los puntos de corte americanos. Tengan bien presente estos puntos de corte para hipertensión arterial de grado 1, 2 y 3, los que les he referido, y los puntos de corte en mapa. El promedio 24 horas 130,80, el promedio de día 135,85 y el promedio de noche 120,70. Obviamente también hay otros tipos de presión arterial en donde tenemos la hipertensión sistólica aislada, en donde vamos a tener una presión arterial sistólica mayor o igual a 140. Acá hay un lapsus. Vamos a corregir de nuevo. 140. Y la PA diastólica es normal y la hipertensión diastólica se define cuando la presión arterial sistólica es normal y la presión arterial diastólica es mayor a 90. Ya, estos son los valores. Una vez dicho nuestros puntos de corte, la definición de hipertensión arterial, vamos a repasar nuestra fisiopatología de la hipertensión arterial. Todo empieza a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que va a hacer es perpetuar la hipertensión arterial, hacer un ciclo vicioso. Al activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cómo es de que se va a activar? Fisiológicamente, cuando hay un descenso de la presión arterial, los vasoreceptores van a hacer que aumente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina a nivel del riñón va a decir, me falta flujo, me falta flujo. Y si me falta flujo, voy a convertir el angiotensinógeno, la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina. Angiotensina 1. La angiotensina 1 a través de la enzima convertidora de angiotensina va a transformarse en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y va a aumentar la resistencia periférica. Entonces, vamos de nuevo. En un paciente que tiene hipertensión arterial, de forma errónea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar, activando la renina, que va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1, y la angiotensina 1, a través de la ECA, se va a transformar en angiotensina 2. Por otra parte, el estrés oxidativo
La obesidad va a generar resistencia a la insulina, va a aumentar la resistencia a la insulina y va a ocasionar disfunción endotelial. Los vasos sanguíneos en el endotelio se van a lesionar y van a ocasionar hipertrofia del ventrículo izquierdo. La angiotensina 2 contribuye tanto a la constricción de las arterias como al remodelado del ventrículo izquierdo, generando hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por otra parte, este daño renal se va a empeorar debido a un aumento en la ingesta de sodio, que aumenta el sodio en la sangre, y donde hay sodio hay retención de agua. Aumenta el volumen intravascular, aumentando la precarga, y esto va a hacer de que haya mayor gasto cardíaco. Tenemos acá el sodio sérico, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático. El aumento del estrés, el aumento de las catecolaminas va a aumentar el tono simpático, va a haber mayor constricción venosa. Esto va a generar mayor congestión y en un primer momento va a haber un aumento de contractilidad para que haya mayor bombeo de sangre. Recordemos que la presión arterial elevada es un aumento de la poscarga. ¿Y qué es el corazón? El corazón es un músculo. Todo músculo que trabaja contra una fuerza, que trabaja para superar una fuerza, crece, se hipertrofia. Entonces, en este ciclo vicioso, al aumentar la poscarga por aumento del sodio, aumento del volumen circundante, aumento del tono simpático, aumento de la renina angiotensina aldosterona, aumento de la insulina, aumento de la disfunción endotelial, nos va a generar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, si ustedes tienen presente este cuadro fisiopatológico, van a tener presente las dianas terapéuticas. En algún momento se intentó bloquear la renina con un medicamento que se llama alisquiren. Nosotros bloqueamos la ECA con los IECAS, captopril, enalapril, lisinopril, trandorapril. Y si no bloqueamos a la ECA2, bloqueamos su receptor con los ARAS, losartán, irbesartán, valsartán. Intentamos disminuir el estrés oxidativo, la disfunción endotelial con la atorvastatina. Intentamos disminuir el sodio sérico cuando el paciente está congestionado con la tiazida. Intentamos disminuir el tono simpático con los beta bloqueadores. Y también intentamos disminuir, aunque aquí no está en el cuadro, luego la angiotensina activa los receptores de aldosterona para retener más sodio todavía. La angiotensina 2 activa los receptores de aldosterona para retener más sodio. Y aquí es donde nosotros damos espironolactona. Entonces yo siempre digo que quien tenga en mente y entienda la fisiopatología de la hipertensión arterial va a poder dar un buen tratamiento, no solo de la hipertensión arterial, sino también de la falla cardíaca. Acá tenemos 1, 2, 3,
3 tratamientos para la falla cardíaca y solamente nos faltaría los inhibidores de la SGLT2. Entonces, por favor, tengan en cuenta esta fisiopatología. Si bien es cierto, todo esto en un momento aumenta el gasto cardíaco, va a llegar un momento que la fibra miocárdica va a decir, ya basta, estoy muy hipertrofiado, me he estirado mucho y ya no doy más. O sea, el momento en que la ley de Frank-Starling llega a su meseta y va a comenzar a claudicar. En ese momento el gasto cardíaco va a disminuir y vamos a entrar en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué es tan importante tratar la hipertensión arterial? Porque no solamente me pone en riesgo de infarto, en riesgo de stroke, sino para evitar la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué tengo que bloquear estos receptores? Para disminuir la resistencia periférica y el corazón no tenga que hacer tanto esfuerzo, consumir tanto oxígeno para contraerse. Muy bien. Entonces, ¿por qué es de que los pacientes se vuelven hipertensos? Hay factores modificables, no modificables. Tenemos aquí factores de riesgo no modificables, como la edad, el sexo, la raza, el antecedente familiar, y acá serían modificables, perdón, como el tabaquismo, la obesidad, diabetes, sedentarismo, consumo de sal excesivo o alcohol. Este es en cuanto a la hipertensión esencial o primaria, que es la más frecuente. También tenemos hipertensiones arteriales secundarias o que son causadas por otras patologías. Tenemos la enfermedad renal, ya sea a nivel parenquimal, como por ejemplo en la poliquistosis renal, la enfermedad renovascular, que a veces está asociada a enfermedades autoinmunes, que hace que prolifere a nivel endotelial el colágeno, disminuyendo la luz de los vasos y causando hipertensión arterial secundaria. Otras formas de hipertensión secundaria endocrinas, como en hipertiroidismo, feocromocitoma, hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cushing. Y medicamentosa, los anticonceptivos orales, AINES, antidepresivos, eritropoyetina, corticosteroides o simpático-miméticos. Otras causas, el apnea obstructiva del sueño, algunos tumores y la coartación de aorta son causas de hipertensión arterial secundaria que revisaremos poco a poco cada viñeta para que ustedes puedan reconocerlas en el examen. Por si viene alguna definición de algunos tipos de hipertensión arterial o formas clínicas de presentación, la hipertensión de bata blanca es aquella que el paciente va a tener una P elevada en el consultorio, pero le hacemos un mapa y el mapa está normal. Esta hipertensión de bata blanca no requiere tratamiento. Sin embargo, la hipertensión enmascarada, que es aquella que es más peligrosa porque tiene una PA normal en consultorio, pero le hacemos un mapa y está elevado. Esta sí requiere tratamiento. ¿A qué se denomina hipertensión arterial maligna? A aquella hipertensión severa, quiere decir de 180 mayor a 180 con 110, pero con lesión de órgano diana, por ejemplo, retinopatía. Por una necrosis hialina se forman exudados, papiledema o hemorragias oculares. La hipertensión arterial resistente o refractaria va a ser una hipertensión que no se controla, que quiere decir que es más de 130/80 a pesar de tener 3 antihipertensivos, o que requiera 4 para controlarse. Y lo que hablábamos de la hipertensión sistólica aislada, acá sí salió bien, presión arterial sistólica más de 140 y presión arterial diastólica menor de 90.
Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico de hipertensión arterial? La presión arterial se diagnostica con la medición en la consulta o por medición en mapa. La medición en la consulta se tiene que realizar con ciertos parámetros y tiene que ser muy preciso. El paciente no puede haber fumado, no puede haber tomado café, ni comido o hecho ejercicio 30 minutos antes de la consulta. Tiene que ser un ambiente agradable, tranquilo, a una temperatura adecuada, con un reposo mínimo de 5 minutos, idealmente 10. El paciente no debe estar hablando, tiene que tener las plantas apoyadas en el piso, sin cruzar los pies y con la espalda apoyada en el respaldar. El brazo extendido sobre la mesa y el esfigmomanómetro a nivel del corazón. Si yo tengo un paciente que tiene una lectura de 160 con 100, o sea, hasta una hipertensión de grado 2, tendré que tomarle una nueva medición en 7 días para confirmar el diagnóstico. Pero si tengo un paciente con una hipertensión de grado 3, con una sola medida basta. Vuelvo a repetir, si tengo un paciente con hipertensión de grado 1 o grado 2, tendré que tomarle una nueva medida en 7 días. Pero si la hipertensión arterial es de grado 3, con una sola toma basta. Generalmente la hipertensión, doctores, es asintomática. Se van a presentar o se pueden presentar algunos síntomas en crisis hipertensiva, generalmente con más de 180 y 110, como los dolores de cabeza, mareos, tinnitus, palpitaciones, visión borrosa por retinopatía hipertensiva o náuseas. Ya les hemos explicado cómo se hace el diagnóstico en consulta. Si el paciente es derivado a cardiología y hay alguna duda de su diagnóstico, se le indicará un mapa. Los puntos de corte para el diagnóstico ya los hemos mencionado: 130,80 para el promedio de 24 horas, 135,85 para el día y 120,70 para la noche. Determinar el riesgo cardiovascular. Ya hemos hecho esa clase, la primera parte. Tenemos que establecer su riesgo cardiovascular, si es menor a 1%, de 1 a 5, de 5 a 10 o más de 10. Evaluar el daño de órgano blanco y los estudios diagnósticos para causas secundarias. En cuanto a los estudios iniciales, para un paciente con hipertensión arterial, debemos de solicitarle un electrocardiograma. Ese electrocardiograma nos va a permitir detectar si el paciente tiene asociada hipertrofia del ventrículo izquierdo, como hemos visto en el cuadro de la fisiopatología. Los cambios a nivel neurohormonal van a hacer que el ventrículo izquierdo se hipertrofie, va a tener mayor daño endotelial y mayor posibilidad de enfermedad coronaria, y esto a su vez generará arritmias cardíacas. Para todo eso me sirve tener un electrocardiograma de base. Si sospecho que pese a hacerle el electrocardiograma, que puede salir normal, pero yo sigo sospechando que puede tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, le puedo enviar una ecocardiografía para poder obtener los datos directamente de las dimensiones del ventrículo y las aurículas. Una vez que crece el ventrículo izquierdo, no se queda ahí nomás. Puede generar crecimiento de la aurícula izquierda y esta aurícula izquierda deformarse, tener fibrosis endotelial, y esto será un factor de riesgo para la aparición de fibrilación auricular. Y obviamente la ecocardiografía me sirve para evaluar la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo para detectar a mis pacientes hipertensos que ya estén en falla cardíaca. Recordar que la ecocardiografía es más sensible para identificar la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto quiere decir que puedo tener un paciente con electrocardiograma normal, pero que en su ecocardiografía tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bien, vamos a conversar algunas viñetas clínicas para que puedan reconocer a los pacientes con HTA secundaria, y vamos a hablar un poco de las complicaciones de la hipertensión arterial.
Ya que hemos hablado de hipertrofia ventricular izquierda, vamos a comenzar por aquí. La hipertrofia ventricular izquierda se define con un criterio de Sokolov-Lyon mayor a 35 milímetros, que es una S en B1 más R en B5-B6 mayor igual a 35 milímetros y el eje desviado a la izquierda o el eje desviado a la izquierda. Como hemos visto ayer, un eje desviado a la izquierda es entre -30 y -90. La cardiopatía hipertensiva también puede darse con hipertrofia del ventrículo izquierdo más falla cardíaca. Se puede asociar cardiopatía isquémica. Como les he explicado, el aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo puede aumentar la presión de la aurícula izquierda y esto deformarla, hacerla crecer y generar fibrilación auricular. O una crisis hipertensiva tan severa puede generar la ruptura de la íntima de la aorta y generar disección aórtica. Una crisis hipertensiva puede generar accidente isquémico transitorio, complicaciones cerebrales como enfermedad cerebrovascular isquémica hemorrágica, microinfartos o infartos lacunares, y esto darla conocida como demencia vascular, deterioro cognitivo. En la parte de la vista se puede generar retinopatía hipertensiva. Aquí podemos ver la retinopatía hipertensiva de grado 1, en donde hay estrechamiento de las arterias con hilos de cobre. También vamos a tener la retinopatía hipertensiva de grado 2 con los hilos de plata, que son las venas distendidas. El grado 3 cuando hay exudado algodonoso y el grado 4 cuando ya hay hemorragia, exudados y papiledema. También van a haber complicaciones renales. La hipertensión lleva a una esclerosis de los vasos sanguíneos que irrigan el riñón, en donde si tenemos esta nefroesclerosis hiperplásica va a ser maligna y va a generar enfermedad renal crónica. Muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, les escucho. Bueno, les leo. Antes de comentar las viñetas sobre hipertensión arterial secundaria. Bien, parece que no hay, entonces vamos a continuar. La la enfermedad renovascular se la van a presentar en un caso clínico de un paciente joven con una hipertensión arterial grado 2, grado 3, que no tiene un buen tratamiento a pesar de haberle dado un tratamiento doble y más bien le van a decir en el examen físico que hay un soplo en flancos o un soplo en flanco derecho, flanco izquierdo y que además tiene cambios en el parénquima renal. Pueden darle datos de ecografías en donde un riñón sea más pequeño que el otro, o que más bien le dan dietas y empeora. Empeora la función renal y empeora la hipertensión. Entonces ya saben, paciente joven con hipertensión resistente, con soplo en flanco y que los IECAS hace que empeore, hipertensión arterial secundaria por enfermedad renovascular. Esto puede ser por estenosis de la arteria renal o por displasia fibromuscular. Si por ahí es una paciente mujer con contexto autoinmune, vayan por displasia fibromuscular. Si es un varón con colesterol alto, tal vez vayan por la enfermedad de la arteria renal, estenosis de la arteria renal, probable por aterosclerosis. En cambio, si dentro de la viñeta encuentran una ecografía con poliquistosis renal, pues se verá una enfermedad del parénquima renal. Y también se puede deber a las glomerulopatías, vasculitis y nefropatías tubulointersticiales. ¿Cómo reconocer a un paciente que tenga hiperaldosteronismo? Es un paciente con hipertensión, hipocalemia. Hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica, hiperaldosteronismo primario por síndrome de Cohn. Quiere decir
que tiene secreción excesiva de aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal. Entonces ya saben, tienen la viñeta para la enfermedad renovascular, la enfermedad del parénquima renal, para el hiperaldosteronismo primario, que es el que le va a decir un paciente con hipocalemia, hipertensión arterial resistente y alcalosis metabólica, hiperaldosteronismo primario. En feocromocitoma van a tener generalmente a una dama joven con palpitaciones, sudoración, taquicardia, temblor de reposo y que generalmente en un examen de orina va a tener metanefrinas, o sea, va a tener las hormonas que activan el sistema parasimpático. Se puede dar con crisis paroxísticas de hipertensión y entonces si es una paciente joven con palpitaciones, temblor de reposo, delgada y con metanefrinas en orina positivas, marcan feocromocitoma. Aquí falta una viñetita, que es la viñeta de la coartación de aorta. La coartación de aorta son pacientes jóvenes que tienen hipertensión arterial elevada, que tienen hipertensión arterial grave, persistente, y que van a tener una diferencia de pulsos a nivel de los miembros superiores con los miembros inferiores y un soplo característico a nivel interescapular. Entonces, si tienen un paciente joven con hipertensión arterial resistente, con soplo a nivel interescapular y con pulsos disminuidos a nivel de miembros inferiores, marquen coartación de aorta. Entonces, ¿cuáles van a ser las metas del manejo de hipertensión arterial? Si es un hipertenso sin ningún factor de riesgo, 140/90 estamos felices. Pero si es un paciente con algún otro factor de riesgo, siempre es menos de 130/80. Es hipertenso diabético, 130/80. Hipertenso con proteinuria, 130/80. Hipertenso con RC, 130/80. Hipertenso con enfermedad coronaria, 130/80. Hipertenso con enfermedad cerebrovascular, 130/80. Nunca se olviden de ese número mágico. Y pacientes que tengan más de 80 años, puedo aceptar hasta 150. Pacientes de más de 80 años, el objetivo de presión arterial sistólica es hasta 150 y la diastólica nunca, nunca debe ser menor de 70. Nunca menor de 70. ¿Y cómo es el tratamiento, doctor? Primero hay medidas no farmacológicas. Primero, la actividad física, 30 minutos por día, 5 días a la semana, 150 minutos. Bajar la ingesta de sal, 5 gramos diarios es lo máximo de sal o 2 gramos de sodio. El IMC tiene que ser hasta 24,9, la circunferencia abdominal menor a 102 en varones, menor a 88 en mujeres. Si yo bajo 10 kilos, puedo disminuir 20 milímetros de mercurio de presión. No debe fumar, no debe tomar alcohol. Y la dieta DASH, que es la que postula la Sociedad Americana, puede ayudarte a bajar hasta 8 a 14 milímetros de mercurio. Esta que contiene frutas, vegetales, alimentos bajos en grasas, pescado. ¿Cómo escoger el tratamiento farmacológico de inicio de mis pacientes hipertensos? Pues de acuerdo a sus comorbilidades. Si mi paciente es nefrópata, si mi paciente es nefrópata, pero no tiene una tasa de filtración glomerular muy baja, o sea, hasta 30. Si tiene diabetes, tiene falla cardíaca, es obeso o ha sido posinfartado, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene síndrome metabólico, lo primero que voy a intentar darle es YECA o ARA2. Sin embargo, si mi paciente ha hecho angioedema, tiene hipercalemia, una tasa de filtración glomerular menor a 30, estenosis renal bilateral o está embarazada, no voy a dar los YECA, no voy a dar los YECA. Por favor, tener en cuenta las contraindicaciones. Esto no es solo para el examen, sino para la vida. No dar YECA. Los calcio antagonistas van a ser de primera elección en pacientes añosos, más de 60 años, de raza negra, que hayan tenido fenómenos de Raynaud, fenómenos vasculares,
y que hayan tenido, por ejemplo, o que tengan una angina de Prince-Metal o una angina por vasoconstricción de las arterias coronarias. En pacientes renales, los calcio antagonistas van de primera línea. ¿Qué efectos adversos pueden tener los calcio antagonistas? Edema de miembros inferiores, y si tiene una falla cardíaca con una FEBI menor a 40%, por favor no den calcio antagonistas. Si tienen sospecha de que el paciente está en falla, no den calcio antagonistas. Más bien, si está en falla, ¿qué cosa puedo dar? Y ECARADOS. ¿En qué pacientes va a ir muy bien los diuréticos tiazida o la hidroclorotiazida? En pacientes con osteoporosis, mayores de 60 años o de raza negra. Pero no me den tiazida si el paciente es diabético, tiene glucosa elevada, dislipidemia, embarazadas, hipocalemia, hipercalcemia, o si tiene gota, no se da la tiazida. Los beta bloqueadores van muy bien en pacientes con fibrilación auricular, que tengan migraña, temblor de reposo, que tengan hipertiroidismo, tirotoxicosis, enfermedad coronaria. Van muy bien los beta bloqueadores. Entonces aquí este cuadrito es muy bonito y muy importante, no solo para el examen, sino también para la vida. Si tiene asma, EPOC, está bloqueado, tiene bradicardia, tiene claudicación intermitente, enfermedad arterial periférica, o ha tenido infarto del ventrículo derecho, no se da beta bloqueador. ¿Por qué? Porque el infarto del ventrículo derecho está relacionado con la coronaria derecha, y la coronaria derecha da un ramito para el nodo sinusal y da un ramito para el nodo AB. Entonces, si tiene infarto del BD, se ha ocluido la coronaria derecha y yo le doy beta bloqueador, lo que voy a hacer es bloquearlo y le voy a ocasionar una bradicardia severa. Entonces, no se da beta bloqueador. Este cuadro, muy bonito, muy pequeñito y muy informativo. Les puede ayudar a contestar muchísimas preguntas. ¿Qué antihipertensivo escoger? Entonces, aquí estamos. Generalmente, actualmente la indicación es empezar con terapia doble, pero he visto algunas preguntas de residentado antiguas en donde todavía dan como clave monoterapia. ¿Cuándo empezar con monoterapia? En pacientes que tengan una hipertensión de grado 1. Hipertensión de grado 1, riesgo cardiovascular bajo, es decir, menor a 1%, o pacientes octogenarios o frágiles, puedo empezar con monoterapia. Sin embargo, si tengo una hipertensión de grado 2, un riesgo cardiovascular alto, quiere decir mayor a 5%, puedo empezar con terapia doble, ya sea YCARA2, calcio antagonista o diurético. Primero a dosis bajas hasta llegar a dosis completas. ¿Cuál voy a escoger? De acuerdo a mi paciente, con el cuadro anterior que les he compartido. Si a pesar de tener doble terapia, dosis completas, no logro control de presión arterial, voy a dar terapia triple. YCARA2, calcio antagonista y diurético. Y si a pesar de eso no logro controlar, ya estaría dentro de hipertensión arterial resistente. ¿Y cuál es el primer paso? Espironolactona, 25-50 miligramos por día. Otros fármacos antihipertensivos de cuarta línea sería la doxazocina, que son tratamientos que inhiben a los receptores alfa. Por eso también se usan en hiperplasia de próstata, por ejemplo. Entonces, después de Espiro, otra opción que tengo, doxazocina. Y obviamente ya cuando con 3 no controlo, cuando con 2 no controlo, ya debo de estar mandándolo a cardiología. ¿Qué fármaco no entra en el esquema de primera línea? Los beta bloqueadores. Pero ¿cuándo los voy a poder utilizar? Cuando tenga falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular. O si mi paciente planea embarazarse. ¿Qué fármacos puedo usar en el embarazo?
calcio antagonistas, beta bloqueadores, alfa metil dopa. Entonces, los beta bloqueadores, como se dan cuenta, no están de primera línea, pero los puedo añadir en cualquier paso si es que mi paciente tiene falla cardíaca, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular o es una mujer en edad fértil que está planeando tener un embarazo o ya está gestando. Muy bien. Las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas van a ser todo paciente que llega a la emergencia por una presión arterial mayor a 180/110. 180/110. O una hipertensión arterial de grado 3. ¿Cuándo va a ser urgencia? Cuando tenga yo estas cifras de presión, pero no tengo evidencia de daño de órgano diana. Asintomático. ¿Cómo le debo bajar la presión arterial? En 24 o 48 horas y puedo usar antihipertensivos orales. Evitar bajar la PEA muy rápido. Entonces, puedo bajar la presión arterial media un 20% en 24 o 48 horas y puedo usar mi famoso captopril sublingual. Si sí responde, le doy alta y lo veo por consultorio al día siguiente. Y si no responde, le puedo dar 2 hasta 3 tabletas cada 30 minutos. Si no responde, ya lo tengo que hospitalizar para ponerle medicamento intravascular endovenoso. Esto, por si acaso, no hay en ninguna, no hay en ninguna guía internacional. Esto es manejo Perú style. Pero así es como han venido las claves y así es como razona la CONAREM. Si es una urgencia hipertensiva, puedo dar captopril sublingual. Y si no responde con uno, puedo repetir hasta la tercera y si no responde a la tercera, ya voy a endovenoso. Espero que no me escuchen mis maestros porque esto en verdad no está en ninguna guía. Si el paciente viene con hipertensión de grado 3 y tiene daño de órgano diana, cambios en el electrocardiograma, insuficiencia renal, creatinina mayor a 2, no orina, eh, síntomas de focalización, disartria, no camina, si tiene congestión pulmonar, porque como lo has dicho, tiene mucha presión, el ventrículo izquierdo no puede vencer esa presión y se congestionan los pulmones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Reducir en la primera hora el 25% de la presión inicial y del 2 a las 6 horas mi presión debe de estar menor a 160/110 y puedo usar nitroprusiato, nitroglicerina, labetalol, furosemide. Si estoy en un hospital, lo ingreso y si estoy en una posta, lo refiero. Tengan cuidado porque si al inicio de la pregunta dice, me encuentro en el centro de salud, referir a hospital, por si acaso, porque a veces está eso y está poner nitroglicerina endovenoso. Sin ser mal pensado, yo podría poner nitroglicerina, pero la viñeta decía en un centro de salud. Tengan cuidado. Muy bien, vamos a realizar el último tema de la clase de hoy, es el tema de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para satisfacer las necesidades metabólicas de nuestro organismo o la necesidad de aumentar las presiones dentro del corazón para poder satisfacer estas necesidades. ¿Por qué es muy importante tener en cuenta esta definición? Porque a veces cuando nosotros hablamos de falla cardíaca solamente nos centramos en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Se nos viene a la mente ese corazón que no tiene la fuerza para contraerse de forma normal y eyectar la sangre a todo el cuerpo.
Sin embargo, el tener presente la segunda parte de la definición, que es o la necesidad del corazón de aumentar las presiones intracardíacas para satisfacer las necesidades del organismo, me hace que yo me acuerde que hay una falla cardíaca que se llama contracción de eyección preservada, en donde el corazón todavía se contrae bien, todavía tiene una fracción mayor al 50%, pero ya necesita aumentar las presiones de llenado para llevar a cabo su tarea. Entonces, la definición de la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo caracterizado por la incapacidad del corazón para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo o la necesidad de aumentar las presiones dentro de las cavidades cardíacas para llevar a cabo tal fin. ¿Cuál es la principal etiología de la falla cardíaca, de la insuficiencia cardíaca? La enfermedad coronaria, el síndrome isquémico coronario crónico y agudo, la hipertensión arterial, la cardiopatía hipertensiva y la diabetes mellitus, la cardiopatía diabética. Hay distintos tipos de falla cardíaca, por ejemplo, la que ya estábamos comentando, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, que va a ser definida por una fracción menor al 40%, una fracción de eyección levemente reducida, que va a ser entre 40 y 50%, y una fracción de eyección preservada más del 50%. Cuando encuentren en el contexto clínico una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección severamente reducida, generalmente se denomina aquella que tiene una fracción de eyección menor al 35%. También tenemos definiciones antiguas, como la falla cardíaca sistólica, que es aquella que no tiene buena eyección, o la insuficiencia cardíaca diastólica en aquellos pacientes que no pueden relajar el ventrículo izquierdo de forma adecuada. Por ejemplo, en las enfermedades infiltrativas, como la amiloidosis o enfermedades metabólicas por depósito. Según el gasto cardíaco, hay fallas cardíacas de alto gasto, como en la anemia, el beriberi, en casos de sepsis o de shock séptico, en donde pacientes tienen alto gasto, pero el corazón no es capaz de satisfacer todas las necesidades del organismo. Y la falla cardíaca con bajo gasto, que por ejemplo se da en los pacientes posoperados, posoperados cardíacos. Según el tipo de circulación, una falla cardíaca derecha, en donde va a haber mayor congestión sistémica, mayor congestión del hígado, edema de miembros inferiores, aumento de la PVC. Y una falla cardíaca izquierda, en donde se va a caracterizar básicamente por la congestión pulmonar y un aumento de la presión en cuña pulmonar, que es la más frecuente. También tenemos la clasificación funcional de la falla cardíaca, en donde tenemos un paciente clase funcional 1, en donde, por ejemplo, ya es hipertenso, pero no tiene síntomas ni limitación de la actividad física. La falla cardíaca de clase 2 es aquel paciente que tiene una limitación o una disnea a moderados esfuerzos. Una disnea a moderados esfuerzos. Una clase funcional de clase 3, que quiere decir que tiene un paciente con limitación marcada de la actividad física y que tiene disnea a leves esfuerzos. Y la clase funcional 4 es el paciente que tiene disnea de reposo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo mi diagnóstico de la falla cardíaca? El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es eminentemente clínico. Aquel médico que haga una interconsulta para que el cardiólogo diagnostique la falla cardíaca, pues está cometiendo un error, porque todos tenemos que tener nuestra clínica, todos tenemos que tener la capacidad de diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Vamos a recordar estos criterios clínicos con los criterios de Framingham. Tenemos criterios mayores que nos podemos recordar con la mnemotecnia predecir.
P, de presión venosa yugular elevada o ingurgitación yugular, una PVC mayor a 16 centímetros de agua. R, de reflujo hepatoyugular, ya saben, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. E, de edema agudo de pulmón. D, de disnea paroxística nocturna. Este es el síntoma más específico. Paciente con disnea paroxística nocturna que se levanta por la disnea por la noche o que tiene que dormir con 2, 3 almohadas, falla cardíaca. Estertores, C, de cardiomegalia, un índice cardiotorácico mayor a 0,5 y de ingurgitación yugular que va con la PVC elevada y el ritmo de galope. El ritmo de galope es el signo más específico. Recuerden con la clase de ayer que el S3 siempre es patológico. Nunca debe de escucharse el llenado rápido. Al inicio de la diástole nunca se debe escuchar el llenado rápido. Si yo escucho el llenado rápido, quiere decir que la presión del ventrículo izquierdo está elevada. Y como hay mucha tensión, al entrar la sangre rápidamente se genera ese ruido. Entonces, el S3 es el que me da el ritmo de galope y que nunca debe de escucharse de forma normal. Voy a borrar aquí el S4 porque el S4 no tiene nada que hacer en el ritmo de galope. El ritmo de galope es el S3. Algunos criterios menores que debemos recordar: edema en miembros inferiores, generalmente es un edema simétrico que va empeorando con el día, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural y taquicardia. Si tengo alguna duda sobre la falla cardíaca de forma clínica, quiere decir no cumplo 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores, puedo solicitar un ProBNP o NT-proBNP. Y más adelante una ecocardiografía. Hemos visto varias clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, ya sea por la fracción de eyección, por el gasto cardíaco, falla cardíaca izquierda-derecha, por clase funcional, NIHA 1, 2, 3, 4, y también hay un estadios de la falla cardíaca de acuerdo a la ICC. Un estadio A sería at risk, at risk, A de at risk, que es en riesgo. Quiere decir pacientes que tienen riesgo de falla cardíaca, pero que no tienen síntomas ni signos. Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes obesos. Estadio B de beginning, de iniciando o preinsuficiencia cardíaca. Es un paciente que ya tiene cardiopatía estructural, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero que no tiene ningún síntoma. O que en la ecocardiografía me salen las presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas, pero no tiene ningún síntoma. En el estadio C de clásico, es un paciente que ya tiene signos y síntomas de falla cardíaca. Y estadio D o deteriorado es un paciente que pese a los tratamientos que se le han brindado, se está deteriorando su clase funcional. ¿Cuáles son los tratamientos brindados? Cambios en el estilo de vida, no fumar, consumir poca sal, tener alimentación saludable, tratar de hacer 150 minutos de ejercicio a la semana. Y el tratamiento farmacológico, tenemos a los YK-ARA2, beta bloqueadores, antagonista del receptor de mineralocorticoide o espironolactona, el inhibidor de la SGLT2 y los diuréticos. Aquí, ¿qué es lo que me falta? Antagonista del receptor de mineralocorticoide o la más conocida, la espironolactona. Muy bien. Una vez de que he pedido mi NT-proBNP, ¿cómo hago mi diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Tengo que ver si mi paciente está en consulta, es decir, un paciente crónico o mi paciente me llegó a la emergencia. Con el NT-proBNP, si mi paciente ha llegado a la emergencia, hay distintos puntos de corte.
Si es menor de 50, entre 50 y 75 y mayor a 75 años. Menor de 50 años, punto de corte 450. Entre 50 y 75, 900. Y más de 75, 1800. Esto es en el contexto agudo. En el contexto crónico, en menores de 50, tiene que salirme más de 125, de 50 a 75, más de 450 y más de 75, 900. En el BNP, más fácil, 35 para todo. Más de 35 para cualquier edad. Y por favor, aquí tenemos a los 4 pilares del tratamiento de la falla cardíaca. Estos son tratamientos que mejoran la sobrevida, disminuyen la mortalidad. Son los ARNI, los ARNI, que es el antagonista del receptor de angiotensina más los inhibidores de la nefrilicina. El valsartán bloquea a la angiotensina 2 y el sacubitril aumenta la disponibilidad del BNP. El péptido natriurético, como bien dice natriurético, va a permitir que se elimine más sodio, que disminuyan las presiones del venado del ventrículo izquierdo. Y el valsartán, al inhibir a la angiotensina, va a disminuir ese efecto vasoconstrictor deleterio de la angiotensina. Los 4 pilares son el ARNI, el beta bloqueador, el antagonista del receptor de mineralocorticoide y los inhibidores de la SGLT2. Aquí está la Espiro. Y aquí vamos a poner a los beta bloqueadores selectivos, metoprolol, bisoprolol, atenolol. Lamentablemente en nuestro país, por cuestiones económicas, no todos los pacientes pueden tener un ARNI. Cuando no pueden tener un ARNI, debemos de ofrecerle IECA o ARA2. Todos estos 4 grupos farmacológicos disminuyen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y deberían de estar indicados en nuestros pacientes. Si no se tolera o no hay mejoría de los síntomas, podemos tener terapias adicionales que las iremos comentando. Entonces, ¿cuándo un paciente se va a beneficiar de una terapia de resincronización cardíaca? O sea, ya es una terapia avanzada, de falla cardíaca avanzada. Es un paciente que ya tiene los ARNI, o en su defecto YKARA2, beta bloqueador, antagonista de receptor de mineralocorticoide, inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, DAPA o empaglifosina. Y si tiene retención de líquidos, mis diuréticos de asa, mi querida furosemida. La furosemida mejora los síntomas, pero no mejora la sobrevida. Ojo. Después de eso, yo tengo que ver. Mi paciente tiene fracción de eyección menor al 35%, está en ritmo sinusal, pero su QRS y su QRS es ancho. Mi paciente, una vez de que ha tenido 3 meses de tratamiento con estos medicamentos, se mantiene en ritmo sinusal, pero su FEBI es muy bajita y su QRS es ancho. Si su QRS es mayor a 150, tiene indicación de terapia de resincronización cardíaca. Y si su etiología ha sido un infarto, es decir, es isquémico, tiene indicación de desfibrilador.
Es decir, va a ir a terapia de resincronización más desfibrilador. Si no es isquémico, la indicación como prevención primaria se puede poner TRC como marcapaso nada más. Pero si es un paciente de etiología isquémica, así nunca haya tenido una fibrilación ventricular ni taquicardia ventricular, va a TRC con desfibrilador para prevención primaria. Obviamente que si ha tenido una FB como prevención secundaria, así no sea isquémico, tendría que ir a TRC más desfibrilador. Esto es lo que se tienen que acordar. Lo demás ya es para especialidad. Tienen que acordarse que un paciente que ya tenga su terapia completa por 3 meses, si tiene FEBI muy bajita, el QRS ancho más de 150 y que es isquémico, tiene que ir a terapia de resincronización cardíaca más desfibrilador. Perdón, ¿qué es la terapia de resincronización cardíaca? Es un marcapaso especial con 3 cables. Un cable va a la aurícula derecha, otro cable va al ventrículo derecho y otro cable a través del seno coronario va a estimular el ventrículo izquierdo. Y así voy a tener nuevamente sincronía. Porque si solamente le pongo un marcapaso normal sin este cable, voy a tener asincronía. Y eso me va a bajar mi fracción de eyección. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Si no, vayan apuntando su pregunta. Entonces, para reducir la mortalidad, debo intentar que todos mis pacientes tengan mis 4 fármacos base. Yecara-2, o lo que sería el ARNI, mi beta bloqueador, mi Espiro y mi DAPA-EMPA para reducir hospitalizaciones, mortalidad por falla cardíaca. Si está sobrecargado de volumen, voy a usar furo. Si tiene etiología isquémica y bloqueo de rama con QRS ancho, terapia de resincronización con desfibrilador. Si no tiene etiología isquémica, puedo ir a terapia de resincronización con marcapaso nada más. En el caso de que mi paciente tenga fibrilación auricular, tiene que estar anticoagulado. Y si pese a tener el beta bloqueador tiene una frecuencia más de 120, puedo asociar digoxina. Miren en dónde está la digoxina, por favor. Está bien abajo y en caso de que el paciente tenga FA. Pero a la CONAREM le encanta la digoxina, van a ver en las preguntas. La ponen por acá. Eso pues es en el año de Ñangué. Uf, hace tiempo. Ahora la digoxina solamente se usa cuando el paciente tiene FA y que pese al beta bloqueador no tiene control de frecuencia. Y le puedo ofrecer a mi paciente ablación de venas pulmonares. Pero bueno, esto ya es para especialidad. Esto no. Si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria, la indicación es cirugía de revascularización. Si tiene falla cardíaca y tiene anemia con déficit de hierro, le tengo que suplementar hierro. Si mi paciente tiene falla cardíaca y estenosis aórtica, tengo que cambiarle la válvula aórtica, ya sea por TAVI o por cirugía. Si tiene insuficiencia mitral, le puedo ofrecer un MitraClip. Si tiene la frecuencia en sinusal más de 70, puedo usar ivabradina. Acá se equivocaron. Ivabradina. Ivabradina. Si es de raza negra, puede usar hidralacina. Y si no tolera los YECA ni los ARNI, puede usar un ARA2.
En pacientes que tengan falla cardíaca avanzada. ¿Qué es la falla cardíaca avanzada? Es un paciente que tiene una FEBI severamente reducida, menor al 30%, que tiene falla del ventrículo derecho, que no puede caminar más de 600 metros, que tiene más de 2 hospitalizaciones al año por falla cardíaca descompensada, que no le puedo ofrecer ningún tratamiento médico óptimo, o sea, los 4 pilares, porque se me hipotensa, porque se me bradicardiza, porque no lo tolera, porque se congestiona frecuentemente, que requiere más de 80 miligramos de furosemida al día y que tiene uso de terapia inotrópica intermitente, por ejemplo, con levosimendan. Es un paciente que ya su falla cardíaca está en estadio D, pero muy avanzado. Necesita inotrópicos, necesita diuréticos. Es un paciente que va a ir a lista de espera para trasplante cardíaco en el país siempre y cuando tenga menos de 65 años. Más de 65 ya salen de lista de espera. Y todo paciente con falla cardíaca tiene que tener un programa de rehabilitación y tener un abordaje multidisciplinar, de acuerdo a sus comorbilidades. ¿Cuándo sospechar de una intoxicación digitálica? Un paciente que usa digoxina y que además tiene náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareos, temblor generalizado, malestar general, hipocalemia, se desmayó, se le baja la presión, bradicardia, fibrilación auricular con respuesta lenta y que en el electrocardiograma tenga un desnivel del ST en donde alcance la tabletita de digoxina. Miren, aquí alcanza esa tableta. Si tienen un paciente que usa digoxina con estos síntomas y les ponen esta viñeta en su examen de residentado, ¿cuál es la clave? Intoxicación digital. No se olviden de este infradesnivel del ST y le ponen su tabletita que está intoxicada. Bradicárdico. En FA no hay onda P, no ve onda P, no ve onda P. Entonces es un paciente con falla cardíaca, con fibrilación auricular, que ha hecho intoxicación digital. Bien, en la falla cardíaca que hemos visto hasta ahorita es la falla cardíaca crónica. Pero ¿cómo se trata una falla cardíaca aguda? Lo primero que tengo que hacer es ver cómo está mi paciente, si tiene signos o no de congestión y si tiene o no hipoperfusión. No tiene congestión, acá sí tiene congestión. No tiene hipoperfusión y sí tiene hipoperfusión. ¿Qué cosa sería lo mejor? Que mi paciente venga con síntomas de falla cardíaca, bueno, que no tenga falla cardíaca, pero si viene con falla cardíaca descompensada, que no tenga congestión y no tenga hipoperfusión. ¿Qué cosa debo hacer? Ajustar su tratamiento, ponerle mayor dosis, aumentar las dosis y todo vía oral. ¿Qué pasa si mi paciente no está hipoperfundido, o sea, su lactato es menor a 2? Vamos. Si su lactato es mayor a 2, tiene buena diuresis, no tiene trastorno del sensorio, tiene buena presión arterial, está bien, pero está congestionado. Viene con el pulmón con crepitantes, no puede dormir sin almohadas, está hinchado, tiene ingurgitación yugular, tiene asitis y tiene reflujo hepatoyugular, reflejo no. Va a ser un paciente que tiene un patrón tipo B, Stevenson B, caliente, es decir, porque está bien, bien perfundido, pero húmedo porque está congestionado. ¿Qué cosa voy a usar? Vasodilatadores con diuréticos. Nitroprusiato más furosemida.
¿Qué pasa si mi paciente no está congestionado, pero sí está hipoperfundido? Le tengo que pasar volumen y tengo que ver, de acuerdo a mi monitoreo hemodinámico, si es que le debo de pasar dobutamina. ¿Qué es hipoperfundido? Extremidades frías, oliguria, creatinina mayor a 2, lactato mayor a 2. ¿Qué pasa si sí está hipoperfundido y sí está congestionado? Lo primero que tengo que hacer, inotrópicos, dobu, y una vez que recupero presión, nitroprusiato y furosemida. Pero si está congestionado, hipoperfundido, primero tengo que ponerle los inotrópicos. Primero. Por eso acá dice, si está frío y húmedo, lo primero que tengo que hacer es calentar. ¿Y cómo se hace eso? Con el inotrópico, la dobutamina. En todo paciente hospitalizado por falla cardíaca descompensada, lo primero que tengo que hacer es determinar si mi paciente está bien perfundido antes de empezar la terapia. Lo primero que tengo que hacer antes de empezar el tratamiento de la falla cardíaca descompensada es determinar si mi paciente está hipoperfundido y si mi paciente está congestionado. Con eso tengo mi perfil y con eso doy mi tratamiento. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada. Si está congestionado, tengo que ver si está hipoperfundido. Si no está hipoperfundido, diuréticos de asa, furo. Si se alivió la congestión, una vez de que ya no está congestionado, voy al tratamiento con los 4 pilares. Si no se alivia la congestión, aumento mi furo o puedo asociar con otro diurético, hidroclorotiazida, espironolactona. Hay otros que se llaman los baptanes, tolvaptán, los baptanes. Pero si ya no responde a ningún diurético, llamo a mi amigo nefrólogo para que le haga terapia de reemplazo renal. Vamos por el otro lado. Si mi paciente está hipoperfundido, lo primero que tengo que hacer es ponerle inotrópicos. Y luego, primero caliento y luego lo seco. Si mejora, terapia de falla. Si no mejora, le asocio noradrenalina, norepinefrina. Si sigue hipoperfundido, asistencia circulatoria mecánica. Le puedo poner, si es isquémico, sobre todo, si es isquémico, balón de contrapulsación. Y llamo a mi amigo nefrólogo para que lo dialice. Pero si con la nora mejora y todo va bien, voy a los 4 fantásticos. Acá hay otro diurético que se usa, es la acetazolamida. Acetazolamida. Este es en la falla aguda. ¿Cómo se trata el edema agudo de pulmón por falla cardíaca? Primero le doy oxígeno, luego veo si su presión arterial sistólica es mayor a 110, furo más nitroprusiato. Si su PEA está bajita y tiene signos de hipoperfusión, inotrópico, vasopresor, dobu, nora y furo. Si su PEA es menor a 110 y no tiene hipoperfusión,
furo nada más. Para dar nitroprusiato tengo que tener una PA mayor a 110, por favor, no se olviden. Si tiene una PA menor a 110, tengo que ver, ¿está hipoperfundido? Dobo una hora y una vez que caliento, furo. Si está hipoperfundido, si no está hipoperfundido, solo furito. Muy bien. Si ya salió con su diurético de asa, optimizo tratamiento farmacológico. Y si no sale con diurético de asa, llamo a mi amigo nefrólogo, le pongo asistencia mecánica o ya cuidados paliativos. ¿Ustedes ven a la digoxina aquí, en la parte aguda? No, no hay en la parte aguda. Paciente congestionado o con edema agudo de pulmón, la digoxina no existe, pero a Conareme le encanta poner digoxina. Vamos a ver. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y ya luego nos toca resolver el balotario. ¿Alguna pregunta, chicos? Es el tratamiento de la falla cardíaca aguda, del edema agudo de pulmón. Aquí vemos que primero tenemos que establecer el patrón. Aquí ven los signos de hipoperfusión, los signos de congestión, su cuadrito ABCD, intoxicación digitálica, todo esto es tratamiento de falla crónica. Muy bien, parece que no hay preguntas. Vamos a ir al balotario. Recuerden que el chat siempre está abierto para que puedan preguntar. Muy bien, tenemos a una paciente gestante a término. Se está gestando. Acude por edema de miembros inferiores, disnea, dolor torácico, súper hipertensa, taquicárdica, taquimneica, saturando 92. En el EKG, taquicardia sinusal más sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Está congestionada. Con respecto al manejo de la presión arterial, ¿cuál es el tratamiento indicado? Le vamos a dar el nitroglicerina. Recuerden que la nitroglicerina les dije que era ¿en qué caso? Isquémico, ¿verdad? Hasta ahorita no nos da ningún dato de que sea isquémico. Entonces, obviamente que sublingual ni vía oral le va a hacer nada a esa presión. Si no es claro que sea isquémico, la clave sería labetalol. Labetalol, exactamente. La clave sería labetalol, porque el labetalol me va a ayudar a la presión y a la frecuencia cardíaca. Labetalol. Mujer de 25 años acude a consulta externa de cardiología, consultorio, y tiene una presión súper elevada. Refiere temblor esencial y palpitaciones. Mujer, joven, presión arterial elevada de vez en cuando, temblor, palpitaciones, metanefrinas en orina. ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos? Muy bien, feocromocitoma, exactamente. Muy bien, excelente, chicos, excelente. Varón de 20 años acude a consulta externa de cardiología por presentar presión arterial elevada, 180/100 en varias oportunidades. No le duele el pecho, pero tiene un soplo interescapular, pulsos radiales conservados y pulsos pedios disminuidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? B, muy bien, coartación de aorta. Excelente, chicos, excelente. La retinopatía hipertensiva de grado 2 se caracteriza por B, los cruces arteriovenosos. Mínimo estrechamiento arterial es 1, exudados 3, cruces 2, papiledema 4. Muy bien, B.
Paciente varón de 50 años con ERC grado 3A, diabético y obeso. Acude a consulta para iniciar tratamiento hipertensivo por presentar mapa promedio más de 145,90. Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué grupo farmacológico antihipertensivo le brindaría mayores beneficios? Cuéntenme su clave, chicos. Beta bloqueador, no. Diurético no, porque probablemente. Diurético no, porque probablemente tiene resistencia a la insulina. Claro, es diabético. Si es diabético, los diuréticos tipo hidroclorotiazida no van muy bien. El betabloqueo solamente está indicado cuando mi paciente es claramente isquémico o tiene falla cardíaca. Los calcio antagonistas, si sería la clave si su ERC fuera de grado 4, pero recuerden, 3A, la tasa de filtración glomerular es mayor a 30, y lo que yo voy a querer es que esa enfermedad renal no progrese. Entonces, si quiero que la enfermedad renal no progrese, tengo que darle IECA. IECA va a proteger ese riñón y que esa RC no siga progresando. Paciente mujer de 60 años con RC grado 5, que no está en hemodiálisis, acude a la emergencia por presentar presión arterial alta. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico antihipertensivo vía oral contraindicado? ¿Cuál no le puedo dar de estos de aquí? El atenolol le puedo dar, beta bloqueador se puede dar en insuficiencia renal. Calcio antagonista le puedo dar, el calcio antagonista se puede dar en insuficiencia renal. La metildopa también le puedo dar, pero jamás le podré dar espironolactona porque va a hacer hipercalemia y se va a morir. Respuesta C. Paciente mujer de 65 años acude a emergencia del hospital por presentar presión arterial de 220/110. ¡Wow! 65 años, 220/110, frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto asociada a cefalea holocraniana, edema de papila y náuseas. El medicamento de elección es nitroprusiato. La nitroglicerina se da cuando es isquémico. Isquémico. Y no se debe dar en SB. Captopril sublingual no le puedo dar porque ya tiene síntomas. Recuerden que el captopril sublingual es cuando no tiene síntomas. El abetalol no está taquicárdica. Si le doy el abetalol, puedo generar un bloqueo. Entonces, paciente con encefalopatía hipertensiva, nitroprusiano. Paciente varón de 60 años acude por fatiga y ortopnea, edema agudo de pulmón, ritmo de galope. ¿Cuál es su diagnóstico? B, muy bien. Es una falla cardíaca izquierda, porque si fuera derecha, ¿qué me diría la viñeta? Hepatomegalia, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores. Pero si me habla de edema pulmonar, ortopnea y ritmo de galope, todo me está hablando del BI, la BB. Paciente de 58 años con falla cardíaca con febril reducida, en ritmo sinusal, en tratamiento con sacubitril valsartán, espironolactona, bisoprolol. ¿Qué medicamento de los que hay acá aumentaría la sobrevida del paciente? Mejor dicho, ¿cuál le falta?
La digoxina no aumenta sobrevida, la ivabradina no afecta sobrevida, la furosemida no afecta sobrevida. La dapaglifosina es lo único que aumenta sobrevida, además de estos tres, obviamente. Respuesta C. Pregunta 10. Paciente mujer de 75 años con antecedente de infarto agudo de miocardio. Ah, presenta disnea clase funcional 3 pese a tratamiento médico óptimo por 3 meses. Sacubitril, Espiro, Viso y DAPA. Tiene todo. Se realiza ecocardiografía, FEBI de 30, electrocardiograma, bloqueo de rama con QRS ancho. ¿Cuál es la terapia que es más indicada? No me dejen solo, por favor, ya falta poco. Excelente, muy bien. Terapia de resincronización, sí. Desfibrilador, sí. Pero este trae las dos. Marcapaso no, porque puede, ¿qué cosa puede generar? Asincronía. Muy bien. Paciente varón de 57 años, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, congestión pulmonar, ritmo de galope, diuresis conservada y llenado capilar a menos de 2 segundos. O sea, está congestionado, pero no está hipoperfundido. Tiene buena presión, está un poco taquicárdico. ¿Cuál es el tratamiento indicado? ¿Aumentar la dosis de terapia de falla cardíaca? No, porque está descompensado. Tiene PEA más de 110 y está congestionado. Diuréticos más vasodilatadores. Inotrópico no, porque no está hipoperfundido. Vasopresor no, porque tiene buena presión. Respuesta B. Recuerden, el vasopresor es cuando se me hipotensa. Entonces ahorita no. Ahorita el paciente está en el cuadradito en el lado B, que es furo a nitro. Pregunta 2. Paciente mujer de 40 años acude a emergencia por palpitaciones, disnea clase funcional 4, al examen ruidos cardíacos arrítmicos, taquicárdicos, soplo diastólico en foco mitral, radiografía de tórax con congestión pulmonar, EKG FA con eje desviado a la derecha. ¿Cuál es la valvulopatía más probable? Uy, se coló esta pregunta de valvulopatía. Ya, vamos dando unos guachitos de valvulopatía. Si el soplo es sistólico en foco mitral, es insuficiencia mitral. Si el soplo es sistólico, si el soplo es diastólico en foco mitral, es estenosis mitral. Ya todo lo demás está de más, pero también son buenos datos, ¿eh? Paciente que tenga fibrilación auricular y el eje cardíaco esté a la derecha, o sea, ha crecido el ventrículo derecho, es por estenosis mitral. Miren, acá yo les voy a poner. Sí. Si esta puertita está cerradita, ¿qué va a crecer? Mi aurícula izquierda se va a congestionar los pulmones y mi ventrículo derecho va a crecer, todo por de forma retrógrada. Entonces, en la estenosis mitral va a haber fibrilación auricular y eje desviado a la derecha. Siempre. Bueno, salvo la estenosis, luego se haga insuficiencia. En medicina nunca hay siempre ni nunca, recuerden. Pero en estenosis mitral pura clásica van a ver FA con eje desviado a la derecha. Estenosis mitral, la ABC. Muy bien. Paciente mujer de 40 años acude a emergencia por palpitaciones. Disnea clase funcional 4. Ruidos cardíacos arrítmicos. Taquicárdicos. Soplo diastólico. Es el mismo caso. Soplo diastólico un poco vitral. Está congestionada y tiene FA con eje desviado a la derecha. O sea, es una paciente
está en falla cardíaca aguda, taquicárdica, pues está en farva. Está indicado excepto. ¿Le tengo que dar furo? Sí, obviamente. ¿Le tengo que dar digoxina? Sí, le puedo dar digoxina porque quiero controlar esta frecuencia cardíaca y no le puedo dar beta bloqueo porque más bien voy a empeorar la falla en este momento. Entonces, furo, digo, va. La enoxaparina, sí, porque tengo que anticoagular a mi paciente con FA, no tiene signos de sangrado y no le puedo dar bisoprolol. Paciente en farva con falla cardíaca no va a beta bloqueo porque voy a generar inotropismo negativo. Y no, yo más bien quiero que haya inotropismo positivo. No le puedo dar bis. Varón de 64 años, desde hace 6 meses, disnea progresiva, ortopnea, edema de miembros inferiores. Isquémico, buena pea, taquicárdico, pulso deficitario, FA, ruidos cardíacos arrítmicos. Está en falla y está en FA. Tiene tratamiento con valsartán, digoxina, furosemida y warfarina. ¿Cuál fármaco mejora la sobrevida de estos que están acá, doctores? Vamos. ¿Cuál es el único fármaco que mejora la sobrevida de estos 4 que están acá en su insuficiencia cardíaca? La warfarina es un anticoagulante, la furosemida es un diurético, la digoxina es un digitálico, la A. La A no, el único que mejora la sobrevida es el valsartán, el ARA. Recuerden, en falla cardíaca mejoran sobrevida ARA y ECA, Espiro, Betablo y DAPA. Varón de 50 años con diabetes. Traído de urgencia por dolor retroesternal opresivo. Ah, se infartó. Baja PEA, bradicárdico, desaturando, diaforesis, piel fría, llenado capilar más de 5 segundos, crepitantes bilaterales e ingurgitación yugular. ¿Cómo estará la poscarga? La poscarga es todo lo que es la fuerza que está en contra de la contracción del ventrículo izquierdo. En otras palabras, la presión en la aorta. Si tiene la presión bien bajita, la poscarga va a estar baja, pero la precarga, como este paciente está todo congestionado, la precarga, ¿cómo va a estar? Muy alta. Va a estar tan alta que el corazón va a estar recontraestirado y ya no va a poder contraerse. Porque cuando la fibra miocárdica tiene más de 2.2 micras, claudica. Hasta antes de 2.2 micras, a más precarga, más volumen sistólico. Pero cuando ya se estira demasiado, ya no hay más volumen sistólico, más bien hay menos. Entonces, nos preguntan sobre la poscarga. La poscarga es la PEA. La PEA está baja, la poscarga está baja. Varón de 72 años con angina estable. Es coronario. Consulta por disnea, taquipnea, ortopnea, falla cardíaca. Buena PEA. Está bien perfundido. Está congestionado. Tiene falla. ¿Cuál es el medicamento más apropiado? ¿Cuál es el medicamento más apropiado?
Eh, Pongan cualquier letra, no importa. Hacemos nuestro cuadro. La A, claro, furosemida. Es un paciente que está en falla, pero no está hipoperfundido. Todo esto de acá es tratamiento de falla crónica. Esto de acá es antihipertensivo. Estoy en falla aguda, descompensada. Si estoy en falla aguda, solamente tengo que ver si está congestionado o no está congestionado. Si está hipoperfundido o no está hipoperfundido. Está congestionado, pero no está hipoperfundido, está aquí. Entonces, puede usar furo. No puede usar nitroprusiato porque su pH está menos de 110. Paciente varón de 60 años, acude por cefalea intensa, examen físico 200-120, ruidos cardíacos de buena intensidad, no soplos, no signos meningios ni de focalización. ¿Cuál debe ser la pH objetiva en las primeras 2 horas? Máximo 25%, clave D. Muy bien. De frente. Paciente mujer de 35 años con antecedente de lupus. Acude por dolor lancinante en región retroesternal, como si una espada le hubiera pasado el pecho, que va hacia la región interescapular, con presión de 200-120. Tiene un soplo en el foco aórtico. Le hago su ecocardio y tiene disección aórtica. Los pulsos están disminuidos. ¿Cuál es la P objetiva en las primeras 2 horas? Este es el septo. La disección aórtica, la PA la tengo que bajar ya, pero ya. Y tengo que dejarla en menos de 120,80. Clave A. ¿Cuál es el objetivo de LDL en un paciente con muy alto riesgo cardiovascular? Menos de 55. Son scores de riesgo válidos para prevención primaria de enfermedad cardiovascular. El ASCD Score, el Score de la Sociedad Europea, el Score Hearts para Perú y la zona latinoamericana, y el GRACE no. El GRACE es una escala de riesgo para infarto agudo de miocardio ST no elevado. Así es. Este. Muy bien. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta?